Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. El reconocimiento de los feminismos aparece con el nuevo milenio, planteando necesidades e improntas con debates intensos en el mundo entero, problemáticas y posibles soluciones en el encuentro de las distintas corrientes. La pregunta urgente, con la conducción de la periodista Inés Maldonado, por radio Conexión Abierta. Gente, buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí en La Pregunta Urgente con temas para debatir en una semana que de alguna manera nos pone un poco contentos en la situación internacional de que hayan parado por lo menos una parte de los enormes problemas que está transcurriendo la humanidad. Sí. Como dije ayer, ojalá prime permanentemente la cordura, que aprendamos a convivir de todas formas y tratemos de tener empatía con el otro. Esos son nuestros objetivos dentro de este programa, humanizarnos, tratar de colaborar en lo que podamos desde nuestros modestos lugares en que la cosa mejore para todos y todas, ¿no? Bueno, quiero empezar agradeciendo y saludando muy amigablemente a todos los que nos escuchan en el interior del país. En Argentina nos escuchan en Mercedes, Chascomús, San Martín, General Lavalle, San Isidro, Tigre, Olivos, Olavarría, General Rodríguez, 9 de Julio y Partido de la Costa, San Miguel de Tucumán, Calamuchita y Altagracia, Córdoba, Venado Tuerto, Santa Fe y San Rafael, Mendoza. Bueno, seguimos. Hoy estoy especialmente feliz porque Roque ha sido criticada, escrachada por llegar tarde, fue la primera en llegar al estudio, así que bienvenida a Rosana Fanjul. Está con nosotros también Alicia García Astuñón. Muchas gracias, Alicia, por estar aquí. Y voy a aprovechar para saludar a todos los oyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los chicos de la Universidad Abierta Interamericana, a la gente de la Comuna 1 a la que pertenecemos, sufrida comuna por todo lo que nos bancamos, y a todos los que nos escuchan en el exterior.
En el mundo nos escuchan en Montevideo, Uruguay, Radio Latina, Montreal, Canadá, Universidad de La Mancha y Valencia, España. Bueno, gente, ¿qué les voy a contar? Hoy tenemos un programa muy especial y dos temas que he seguido de manera personal desde el inicio del programa. Uno es el tema de educación sexual integral, y dada la posición del gobierno actual y la posición del gobierno de la ciudad, donde se han quitado de la web directamente los contenidos de ESI, que era una herramienta que los papás, las mamás podíamos recurrir, o las personas que no hemos tenido ese tipo de formaciones. Era una herramienta para ayudarnos a entender por lo que atraviesan los chicos y las chicas en nuestro país. Y por otro lado está el tema de un podcast que me hizo emocionar. Ustedes saben que yo soy llorona de terror, y por el tratamiento que le ha dado nuestra invitada, que se convirtió en una amiga y una persona irreemplazable en este programa, Rosana Fanjul, que ha tratado el tema de las presas por parir, como se llama el podcast, o las acusaciones de homicidio agravado por el vínculo frente a accidentes gineco-obstétricos. Son dos temas que a mí me conmueven mucho y les quiero contar mi experiencia en esto. Cuando empecé con ESI no sabía nada, la verdad no sabía nada, y tuve la suerte de que alguien que me dio una mano muy grande para entender los feminismos, que fue Graciela Tejero Koenig, que es la directora, o fue la directora del Museo de la Mujer, me brindó los contactos, las herramientas para conocer, y fue desde ese lugar que descubrí el interés que había en los adultos. En los adultos, épocas en que no se comunicaban, yo estaba en otra radio, en una AM, se comunicaba la gente grande para consultarnos, los chicos, pero más la gente grande. Eso fue un tema que me llamó mucho la atención y me hizo descubrir a mí qué cosas no hubiese vivido yo, mis hijos y parte de la sociedad si hubiésemos tenido las herramientas que nos brindaron a través de educación sexual integral. Después descubrir que las mujeres o las gestantes que transitaban con determinadas características de vulnerabilidad eran acusadas de homicidio agravado por el vínculo. Todo esto lo descubrí con Rosana y me quedaba atónita. Hemos pasado un programa difícil con una de las chicas que vino aquí y ver el trauma, la parálisis que le provocó toda esta situación y la injusticia, ¿no?, que se vive, es desgarrador. Y Rosana siempre nos trae cosas interesantes. Me mandó hace 2 o 3 semanas un podcast, pero viste, como tengo el cerebro como compartimentado por cada programa, lo escuché y me quise morir. Me encantó lo testimonial, me encantó que las mujeres periodistas se hayan ocupado de mostrar algo que está oculto, que nadie lleva a ningún lado. Y en miras de que dentro de poco será el 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres, tenemos que empezar a hablar de las cosas que podemos llegar a perder. Y una de esas herramientas es ESI, y otra cosa que debemos difundir es este tema que va a abordar en un rato Roxana. Para descansar un poquito y chusmear con las chicas,
Vamos a escuchar música y unos consejitos y volvemos. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. No, no, soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tus tristezas. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Sí, sí. ¡Suena! Valentino Marlo. Desde la casa de la cumbia, capítulo 2. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Oh, tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintada de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrarme en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Sí, sí. Argentina, Uruguay, Uruguay, Argentina. Desde la casa de la cumbia Te traemos el sabor. Auspicia este programa. Siete Café Urbano. Los mejores platos con opciones vegetarianas y light. Rivadavia 1182, entre Cerrito y Libertad. 4381-3873. Seguinos, @7 Café Urbano en Instagram y Facebook. 7 Café Urbano. Tu desayuno, tu almuerzo y tu break en la ciudad. ¿Viajas a Mar del Plata o a la costa? Tu mejor opción es Ruta Atlántica. Ahora también salidas desde zona norte. Compra tu pasaje online. Ingresá a www.rutaatlantica.com. Ruta Atlántica. Voces de nuestra gente. Aquí estamos entonces, Alicia, te voy a dar la palabra. Bienvenida al programa. Mientras nosotros charlamos, pues van a ver nuestros oyentes y televidentes ahora, porque es todo junto,
tu CV, tu currículum, para no perder tiempo con eso. Está bien. Contame tu experiencia en el tema ESI. Vamos a enfocarlo en principio por allí, que fue el disparador del programa. En realidad, como docente, me pasó un poco lo que te pasó como madre. Yo tuve una formación de hace mucho tiempo, en donde no existía la ESI. Y los primeros cursos que empezaba a ver, una vez que se creó la ley de ESI en 2006, había uno que había surgido en la Facultad de Medicina, todavía con una impronta muy biologicista. Sí. Y recuerdo compañeros de la escuela que me decían, no, género, femenino y masculino, no hay otra cosa. Claro. Como que costó muchísimo instalarlo. Claro. Entonces el tema de la ESI a mí me empezó a atravesar antes de que existiera la ley, obviamente, porque uno decía, nos falta, no podemos seguir teniendo esos talleres que venían Johnson y Johnson a hablar con las nenas, a enseñarles temas de menstruación, y los varones se quedaban afuera mirando y espiando a ver qué estaba pasando ahí. ¿Qué estaba pasando ahí? Y la ley de ESI nos permitió poder hablar con una mayor tranquilidad, porque había una ley que nos respaldaba, aunque costó muchísimo que entrara realmente en las escuelas. La verdad que en la Ciudad de Buenos Aires entró mucho más que en muchas de las provincias. Sí, sí. La Ciudad de Buenos Aires tuvo su ley también prácticamente enseguida de la ley nacional. Costó al principio, y a nivel nacional también, todo lo que fue, cuáles son los fundamentos pedagógicos, cómo se dividían los temas según los niveles y todo eso. La verdad que en las escuelas hacía falta muchísimo. Y muchas veces decían, ese tema es solamente para el que estudió ESI. Como si no pudiera, la ley de ESI justamente lo que trata es de que sea transversal a todos los profesores, que no haya solamente un espacio de ESI dado por el referente de ESI o por la profe o el profe que hizo la formación, sino que sea transversal. Esa es la lógica. No lo logramos todavía después de tantos años. Entonces sigue estando mucho en la voluntad de quien quiera hacerlo. Claro. Pero con previa capacitación. Sí, ha habido en la Facultad de Filosofía y Letras, con las mariposas Mirabal, que tienen una formación muy interesante. En el Joaquín B. González, un postítulo de ESI. En las distintas provincias también hay esos postítulos. En lo que es la escuela de maestros, le llaman maestros solamente, pero es maestros y maestras. Había un postítulo que era muy interesante, la verdad, un postítulo de educación sexual, que lo acaban de cerrar. Este año no lo abrieron. Y que realmente deja la formación cada vez más acotada, porque lo del Joaquín tampoco da mucho, no hay muchas vacantes, porque no les pagan tampoco, entonces pueden abrir 2 comisiones, hay gente de lista de espera. En la de la Escuela de Maestros y Maestras también había lista de espera. Y después hay un montón de cursos, talleres, formaciones que nos vamos dando los docentes porque queremos hacerlo. Por vocación. Por vocación, ¿no? Y porque además creo que todos hemos descubierto la utilidad que tiene. Claro. Inclusive por eso a mí me extraña terriblemente esta posición del gobierno de la ciudad de no apoyar estos centros y de no difundir las cosas como corresponden, porque inclusive habían hecho una especie de estadística en un momento dado en donde se descubrió que el 60% de los chicos que denunciaron abusos se habían conversado, chicos de 5 y 6 años, lo cuento siempre en el programa, se habían, planteado dentro del aula, dentro de las clases. Sí. Como por ejemplo decir, a mí, no sé, mi tío me hace tal cosa, escuchando cuando tu cuerpo es tu cuerpo es tuyo, que tenés que recurrir. Sí. Había logrado una reacción tan positiva que no era traumática, porque los chicos saltaban a decirlo con naturalidad, porque se sentían en un ambiente que el cuerpo no lo tenía que tocar. Pero además justamente lo que plantea la ESI es dar la palabra, posibilitar la palabra.
los docentes en general se supone que también lo tenemos que hacer, pero la ESI lo que plantea es este derecho a poder ser escuchado, el derecho a que tu palabra sea reconocida, y los talleres de ESI permitieron, como decía, muchas situaciones de reconocimiento de que sí, me parece que a mí me pasó tal cosa, señor, o me parece que puedo y a veces acercándose a solas y otras veces en medio del aula, pero sí estadísticas son reales. Lo que tenemos como bueno es que en la formación docente ahora es obligatorio un taller de ESI. Claro. No sé hasta cuánto. No sé hasta cuánto tiempo, pero cuando yo me formé ni existía nada cercano a eso, ¿no? Y ahora sí, uno de los talleres que tienen los estudiantes del nivel primario y de los distintos profesorados, que hay talleres de ESI obligatorios que colaboran, que dan una formación. A mí el temor que me planteaban algunos oyentes en aquel momento, cuando tuve que hacer no me acuerdo si 8 o 10 programas sobre ESI, que fue muy intenso, sobre todo por el temor de los adultos que existía. Una de las grave problemática era pensar que se le transmitían conceptos que iban a definir su vida o su elección, o su sexualidad, su sexualidad. Bueno, eso hay y sigue estando todavía, y no es casual esa propaganda, esos grupos de con mis hijos no. Y nosotros decimos con mis hijos sí, porque la verdad que nosotros tenemos que poder, no bajamos línea, nosotros lo que generamos es la autonomía de los cuerpos, el poder repensarse, la afectividad, el respeto a la diversidad, y eso es la ESI. Pero sí hay una fuerte campaña. Para un grupo, la ESI lo va a poder hacer todo. Entonces, todos los temas que pasan en una escuela lo tenemos que manejar desde los grupos de ESI, que tampoco. Y en otro grupo, la ESI es la maldad personificada. Entonces, tenemos estas dos fuertes contradicciones y fuertes reclamos. O todo lo va a poder hacer la ESI, o la ESI es mala. Yo creo que en los grupos más conservadores se da este cuestionamiento por desconocimiento. ¿Viste? Es como el que yo descubrí a lo largo de los años, que la gente a veces tiene miedo a lo que no conoce. ¿No? Es un prejuicio. El prejuicio. Es el prejuicio primero. Claro. Entonces, como no conozco, me da miedo, tengo miedo de contagiarme, no sé qué, y pareciera que hablar de diversidad voy a contagiar para que un pibe o una piba se haga homosexual, como si eso fuera... Bueno, nos pasa a los argentinos de no poder dialogar hasta ideológicamente. Yo tengo grandes amigos de distintos partidos políticos directamente, y la verdad que nunca nos hemos peleado. Tenemos nuestro punto de vista, quizá uno actúa. A mí, por ejemplo, yo aprendo de los demás todo el tiempo, porque yo tengo un determinado pensamiento y encuentro soluciones de acuerdo a mi pensamiento, pero escuchando sé que hay otras herramientas que nunca las tuve en cuenta. Es como que te va ampliando, y esa colaboración, que ahora sí me voy a referir a la ESI, que se puede lograr para evitar un sufrimiento, un desgaste emocional, cosas que cuestan muchos años de elaborar, de superar, familias enteras que quedan marcadas, ¿no? La contra que tenemos hoy a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires es que quieren contraponer la ESI a la educación emocional. Entonces, están queriendo hacer desaparecer la ESI, y en cada uno, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, votaron una ley de educación, ahora le llaman socioemocional, que es para regular las emociones, porque el objetivo es, hay mucho sufrimiento. Teóricamente el planteo es correcto, hay sufrimiento mental en los pibes y las pibas, en los docentes también, en las docentes, y hay... pero la preocupación es cómo se regula las emociones. Y ahí hay dos paradigmas diferentes.
Pero enseñar a regular las emociones sí, en relación a la ESI o en relación a la vida. A la vida. Entonces, si yo me regulo, me autodisciplino, como si además mi emoción surge porque yo soy un individuo loco. Sí, sí. o emocional. Sí, claro. En ese sentido, da lo mismo una rabia en un pibito o una pibita porque se peleó con otro, sí, o porque fue abusado en su casa. Que esa rabia la manifiestan en la escuela. ¿Da lo mismo esas dos rabias? Para la educación socioemocional, sí. Para la ESI, no. Claro. Para la ESI vamos a trabajar el contexto, vamos a trabajar por qué surge lo que le está pasando, cómo lo trabajamos en colectivo, cómo lo trabajamos... ¿Cómo hacemos para que alojamos o contenemos las emociones? Son dos. Suena a obediencia. Claro. a control, a regulación, a reprimir, sí. Por el motivo racional que sea. Es como para una empresa, porque en realidad son términos sacados de lo que es la psicología positiva de las empresas. ¿Empresa o religión? Más o menos, pero la teoría está más sacada de la psicología empresarial. Bien. Entonces lo que dicen es que, bueno, para que funcione y sea exitoso el grupo, por ejemplo, todos tienen que regular sus emociones y poder trabajar exitosamente. Entonces, no lo plantean tan bruto, pero uno empieza a desentrañar y es así. Son años de lectura docente. Claro, y hay un colectivo en el que pertenecemos como red de trabajadores, red de docentes por el derecho al aborto, que es por más ESI, y ese colectivo se formó justamente cuando sacaron todas los materiales de ESI de la plataforma y cuando empezaron a surgir estas leyes de educación emocional. Y la verdad que el paradigma de la ESI es totalmente diferente. Pero avanza cada vez más y además ¿Vos decís que se reemplazó totalmente? No es que se reemplazó, pero si vos le haces formación para docentes, por lo menos en la ciudad, lo que se está haciendo es formación en educación emocional. Entonces, reúnen a docentes en un ámbito donde caminan con los ojos cerrados, pensando y no hay formación en ESI, cierran el postítulo, pero hacen este tipo de cursos. Ellos no dicen que van a dejar de... es una ley, no la pueden dejar de que exista, pero la reemplazan, incluso por fondos, ya no hay más fondos para ESI. Ni a nivel nacional. O Onda Reiki, una cosa así. Sí. Bueno, yo estaría de acuerdo. Yo hago meditación todos los días. Yo logré, por ejemplo, bajarme la presión a 11 con meditación. Permanentemente, aunque hay momentos si tengo una discusión muy fuerte, algo que no lo pueda manejar. Yo, por ejemplo, sería partidaria que en los colegios, para empezar a generar un ambiente de calma en algunos puntos, pero no tocaría determinados temas. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, con el criterio de regular o de poder bajar a la calma, en muchas escuelas se utiliza el rincón de la calma, por ejemplo. Entonces, sin preguntarse qué le está pasando a este pibito lo mandan al rincón de la calma. Hay algunas experiencias que cuentan en Por Más ESI de un pibito que continuamente iba al rincón de la calma, que va y se sienta y juega con libritos, no es que lo torturan en ese rincón, ¿no? Pero hasta que llegó una practicante y se acercó al pibito a ver qué le estaba pasando. Bueno, empezó a hablar y claro, estaba viviendo una situación familiar muy fuerte que la maestra jamás había entendido que le estaba pasando. Y a partir de eso empezaron a buscar estrategias, la practicante más que nada, porque es más fácil, y en eso digo que es lo empresarial, es más fácil que vaya al rincón de la calma y que se autorregule solo en lugar de preguntarnos qué está pasando, cómo lo ayudamos. Y la educación emocional es muy fuerte en este momento como paradigma que están bajando del gobierno de la ciudad. Así que es algo que tendríamos que intervenir. Vamos a tratar de traer a alguien del gobierno de la ciudad para que nos explique cuál es el concepto también, ¿no? Como para escuchar las diferentes opiniones. Las invito a ver un videíto, puede ser, y de historia de mujeres. La vamos a escuchar acá en el estudio y después conversamos. Bueno.
what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah. I put my armor on so you are strong, I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with storm brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries today. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Break down, only alone I will cry out now. You'll never see what's hiding. Bueno, acá llegó Mariela tarde, se van pasando la posta acá. Cuando logro que una esté temprano, la otra llega tarde. Bienvenida, Mariela. Gracias. ¿Cómo estás, querida? Bueno, nos ha dado una lección de la situación con el tema de ESI y los cambios que hubo, tanto en la ciudad como en el gobierno nacional. Alicia. Bueno, las presento a Alicia y a Mariela Bercero, es psicóloga, ella está especializada en ESI, trabaja con adolescencias y niñeces en la provincia de Buenos Aires, tiene una vasta experiencia y nos enseña un poco la teoría para mantenerlo vivo el tema. Bueno, voy a seguir un poquito más con vos. Y después te ataco, Ro. Bueno, hablábamos de esta incorporación. Si querés repetir la última parte de este nuevo sistema. Que han empezado a querer reemplazar la ESI sin haber derogado la ley por la ley de educación emocional. Como incluso dando muchos cursos sobre resiliencia, perdón. Sí. Y en realidad, ¿hasta qué punto queremos una resiliencia que sí, en la teoría ayuda ante situaciones a superar, pero hoy en educación y en el ámbito laboral también pasa lo mismo? Es utilizada no para superar solamente. Superamos situaciones de un contexto espantoso solamente para ser exitosos, pero no cuestionando ese contexto. Claro. Entonces, ¿por qué el chico reacciona o la chica reacciona de una forma, no diría incorrecta, sino exabruptos, sí, o violencia misma, por cómo reacciona a una situación que está atravesando en su hogar, para ir al rincón? Yo me hacía acordar cuando me mandaban al rincón a mí. Al rincón de la calma. Claro, el rincón como no tener problema, no tener problema. Claro, que es muy fuerte eso. Claro, o incluso tenemos un montón de situaciones con los pibes que vienen con hambre, vienen que no pueden comprar los libros, que no pueden comprar lápices, que no tienen nada, o que sus padres se quedaron, su familia se quedó sin trabajo y saben lo que están sufriendo y ante eso reacciona. No está reaccionando contra mí como docente, está reaccionando contra el mundo. Y si nosotros le enseñamos a regularse o a tener resiliencia y no a poder enfrentarse a ese mundo y decir eso hay que cambiarlo, las teorías nuevas lo que implican es adaptarse y no enfrentarse. No digo enfrentarse solo, pero sí tener herramientas para poder enfrentar un mundo hostil y poder cambiarlo, sobre todo. Estabas contando en un momento, y no sé si me distraje un ratito, a veces me habla mi querido compañero. Vos contabas que una practicante se acercó a un chico que
reincidía en el rincón de la calma. Sí. Me hace el mar de la calma de la luna, me parece a mí. Sí. Algo inalcanzable. Algunos lo llaman de otra manera, pero claro, bueno, pero es muy... Pero justo decía el rincón de la calma. Sí. ¿Qué descubrió ella? No, ella cuando se sienta con el pibe que vio que estaba en el rincón de la calma, empieza a charlar con él. Y en esa charla empieza a surgir qué le estaba pasando. Claro. Que estaba sufriendo una situación de violencia familiar, no necesariamente contra él, sino contra su mamá. Y él manifestaba la bronca en donde la puede manifestar, que es la escuela. Claro. Porque también en eso las docentes sabemos que muchas veces los pibes reaccionan con furia en el lugar donde saben que van a ser escuchados. Claro. En el lugar donde saben que hay otra escucha y que es la escuela. Claro. A mí me pasó en mi escuela un pibito que ya se había ido de la escuela, había ido a otra escuela, pero era en mayo y un día entró y como la portera lo conocía, no se dio cuenta que ya no era más alumno y se subió a un techo porque se quería tirar. Dios. En realidad no es que se quería tirar, era el único lugar donde alguna vez lo habían escuchado. La escuela había sido ese lugar y él eligió expresar lo que le estaba pasando en la escuela, que era el lugar donde lo escuchábamos. Por suerte no se tiró, lo pudimos bajar enseguida y él se largó a llorar y lo que manifestaba era eso. Claro. Este es el lugar donde me escuchan. Llamar la atención claro. Y el único lugar donde sabía que lo podían escuchar era la escuela. Qué fuerte. Hay maestros o profes que pueden más o que están más preparados, pero digo, en esta situación el niñito ese por la maestra nunca había sido escuchado. Lo mandaba al rincón de la calma y la practicante empezó a hablar con él y ahí descubrieron qué era lo que venía pasando. Y pudieron trabajar. La maestra también empezó a trabajar con el tema, pero con 35 pibes tampoco es que pudo. Porque también pasa eso, ¿no? A veces estás solo con 35 chiquitos, con distintas... Y lo más sencillo es andar al rincón de la casa. Eso nos muestra también, para eso nos prepara la educación emocional, no la ESI. Claro. La ESI no nos forma para eso. La ESI nos forma para que podamos charlar con ese pibe y podamos ver qué es lo que está pasando. ¿Vos creés que se ha logrado, porque cada uno de nosotros elige en última instancia, ¿no? Los gobiernos son circunstanciales, como yo digo, y hay evoluciones en las sociedades que permiten ir modificando cosas. Este último tiempo me ha tocado hacer mucho internacionales y comparativamente a lo que pasan las mujeres en ciertas partes del mundo que son aterradoras, nosotros podemos decir que fuimos dando pasos importantes. Sí. Y hablo aún de Latinoamérica, sí. No me voy solo a los países africanos o de Medio Oriente, que es la verdad dramático. Lo que yo quiero pensar, porque a mí me tocó la transición, vivir la transición con mis hijos de no tener educación sexual, de tener que ir al colegio a pelearme, porque cuando se implementó había una locura generalizada y a mí me trataron mal los padres, porque me decían, bueno, vos porque sos, qué sé yo, vos podés hablar de cualquier cosa. ¿Querés sexo? Claro, sexo, droga y rock and roll, era yo, en serio te digo, era una cosa espantosa, y yo no era ni siquiera hablaba de forma despectiva ni nada, sino insistía en que estaba de acuerdo, en que quería. Entonces provoqué ciertos cambios, como por ejemplo, hubo un momento en que por una cuestión económica tuve que trasladar a mis hijos a un colegio religioso, que no era tan caro. En un momento dado yo podía, después no pude sostener ese lugar, pero ¿qué pasaba? Me encontré con cosas que vivía mi mamá, recreo para chicos y recreo para chicas, ¿entendés? ¿En serio? Entonces yo, como ya había ingresado revoltosa como madre, y hablaba con la rectora, una española mayor que era monja, y le dije, mira, mis hijos no tienen religión, la eligen ellos cuando sean adultos si quieren, y no quiero que los obliguen ni que los discriminen por ese tema. Encima eran los dos más chicos, porque ya de los grandes voy a hablar después, los dos más chicos que eran encima mulatos, y son mulatos. Entonces, ¿qué pasaba? Era todo un cambio revolucionario en la escuela de terror.
Y a raíz de esa discusión que tuve en una reunión de padres, bueno, las autoridades permitieron una reunión entre padres y docentes que iban a explicar lo que era esta educación sexual, que era muy primitiva, comparado a lo que fui leyendo y aprendiendo después, era muy básica. El peor problema era el uso de preservativos, y yo no lo podía creer, porque después de haber vivido los 90, acá en la Argentina, que todo el mundo se contagiaba HIV, seas heterosexual, homosexual, y que todavía estaba el prejuicio en gente, hablamos del siglo XXI. Entonces, discutí mal y logramos establecer algunos contenidos. Entonces, todo ese esfuerzo no se pierde, porque uno elige. Yo me di cuenta que a mis hijos mayores, que vivían también con que iban con los tampones o con las toallitas y qué sé yo, como vos describías, hablábamos en casa porque era una descarada, yo no porque supiera, le trataba por la edad de conversar. Cuando veía que no sabía qué decir, les decía, no sé qué contestarte, déjame pensar, porque a mí también me costó un montón. Y cuando uno tiene hijos se enfrenta a tantos cambios. Sí, seguro. ¿Qué se logró? Por lo menos empezar a hablar. No, yo creo que de lo que logramos no se vuelve. Claro, a eso hay un piso que es cierto que no sé si hay muchos años de actual gestión que puede llegar a pasar, pero creo que hay un piso. En las escuelas hay educación emocional, pero siguen siendo referentes de ESI, sigue habiendo talleres. En las escuelas primarias, yo soy más de media, pero en las escuelas primarias se está trabajando mucho incluso con el tema de la menstruación, para que no sea un tabú, para que los pibes y las pibas puedan hablar del tema de la menstruación. Una nena se manchó y no puede ser que, ay, necesito eso, bueno, que puedan hablar mucho más libremente. Sí. Hay una referente que se llama Claudia Rizzo, no sé si la conocen ustedes. Ella está con... en este momento presentando en todos los clubes de barrio y en los clubes de fútbol, la reconocieron en la legislatura, una mochila de emergencia menstrual. Es extraordinario lo que ha logrado, pero extraordinario, porque las chicas, ni hablemos de las que dejaron de recibir la ayuda de toallitas higiénicas, de gestión menstrual. Y no van al colegio. No van al colegio, ojo. Pero ella ha logrado poner en las autoridades y en los chicos, que si les puede pasar, sabiendo los varones y las chicas, que puede pasar esto, se habla con más libertad. Es un trabajo enorme el que está haciendo esta chica. En los clubes sobre todo. En los clubes de barrio. Que juegan al fútbol, juegan al vóley, se reúnen a guitarreadas o lo que fuere. Yo no sé si soné muy antigua de guitarreadas. Claudia estuvo en nuestro festejo de los 20 años de la campaña. Sí, yo estuve también. Claudia estuvo ahí también. Ahí estaba Claudia. Sí, yo no las vi porque me tenía que ir a otro programa. Yo salgo de acá los viernes y en general trato de tener una hora y media antes de poder meterme en otro tema, pero ese día fue un martes, claro. Ese día yo salí de acá, me fui caminando, llegué tarde porque me fui caminando y cuando quise acordar me quedé media hora nada más, pero las vi chicas. Bueno, vamos a ver con Mariela. Bueno. ¿Querés empezar con tu columna que, como hablamos de diversidad que también asume o trata ESI, me parece que hoy es un día muy especial para tratar ese tema? ¿Qué te parece? Vamos con la columna de Mariela. De eso sí hablamos, a cargo de la licenciada Mariela Bercero, un espacio para reflexionar sobre educación sexual integral y feminismos.
Bienvenidos a De Eso Sí Hablamos. Hoy, como les comentaba antes, vamos a hablar de qué es la diversidad y cuál es el eje transversal dentro de la educación sexual integral de la diversidad. En principio me presento, como siempre hago. Mi nombre es María Bercero, soy psicóloga y divulgadora de educación sexual integral. Me encuentran en Instagram, TikTok y YouTube como @lainflueci. Ahí subo contenidos desde la perspectiva de género, derecho y ESI para todas las edades, obviamente. Hoy vamos a hablar de uno de los ejes que a veces queda opacado o muchas veces entreverado con los otros ejes de la educación sexual integral, pero que es fundamental para entender la propuesta de la ESI, los contenidos de la ESI, y este eje es el respeto por la diversidad. ¿Qué entendemos por diversidad? La diversidad no es un tema más dentro de la educación sexual integral, es un eje transversal que atraviesa toda la práctica educativa, comprometida con los derechos humanos. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de todo aquello que nos diferencia a cada individuo y nos enriquece como sociedad, nos hace ser distintos. Entonces, no hablamos solo de la diversidad sexogenérica, que es aquella que nos diferencia en relación a la identidad de género, a la expresión de género o a las orientaciones sexuales, sino que también hablamos de diversidad corporal, es decir, todos los cuerpos son diferentes. Todos, incluso se habla de cuerpos no hegemónicos, de cuerpos con discapacidades, con determinadas, configuraciones diversas. Hablamos también de diversidad cultural. Hay distintas creencias, distintos modos de culturalidad, de ejercer la espiritualidad, incluso el derecho a no tener o a no adherir a una religión en particular. Hablamos también de diversidad funcional, personas con diferentes capacidades y discapacidades, ya sea motrices, cognitivas, como sensoriales, y cómo la sociedad se debe adaptar a esas necesidades. Y hablamos de diversidades familiares. De familias con dos mamás, con monomarentales o parentales, con un solo progenitor, familias ensambladas, como se llamaba antes, familias que tienen que ver con, los míos, los tuyos, como se decía también anteriormente, familias adoptivas. También la adopción es una forma de constituir familia y muchas veces el ahijar por adopción no es reconocido dentro de algunos contenidos o dentro de diferentes formas de ser familia. Entonces, la ESI no busca homogeneizar ni señalar lo diferente. No busca hacer que la persona diferente, por una elección, por ejemplo, sexual, se destaque, sino que busca que no sea tratado como un tema aparte, sino que todos entendamos que todos somos diferentes, que las diferencias nos constituyen y que eso hace a la riqueza de la sociedad y del intercambio. ¿Por qué este eje es tan importante? Porque históricamente las instituciones, y entre ellas también la escuela, han tendido a invisibilizar o a marginar, a separar todo aquello que salga de la norma. Entonces, este eje es muy importante para que las infancias y las adolescencias que no se ajustan a lo binario, a los que no se ajustan a la familia tipo, a los que no tienen un cuerpo hegemónico, a los que utilizan una silla de ruedas o que practican una religión distinta o una práctica cultural diferente, que suelen ser objetos de burlas muchas veces o discriminación, se sientan incluidas y ya no genere el dolor, el aislamiento o la violencia simbólica y real que ellos sienten. La ESI, al incorporar el respeto por la diversidad como uno de sus ejes, busca revertir eso y busca formar subjetividades más empáticas, más solidarias y más justas. Este eje nos obliga a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos: ¿quiénes están siendo dejados afuera del relato escolar? ¿A quiénes no estamos viendo y a quiénes no estamos escuchando? Esta fue un poquito la primera parte de la columna. Luego vamos a ver algunos ejemplos concretos de cómo aplicamos este eje a la práctica. Muchas gracias, es muy interesante lo que dijiste. Sí. Primero porque aprendimos otras cosas. No se trata, cuando hablamos de diversidad, de la elección sexual o como sea que se denomine. En realidad ya hay una sola cosa que no estoy de acuerdo, que es en decir lo de fuera de la norma.
Porque ya decir eso es como que estamos marcando una discriminación. Que hay algo normal. Claro, que en terapia, cuando uno hace terapia, ¿qué es lo normal? Claro. Uno se llega a preguntar en algún momento, ¿no? Lo que uno va viviendo, lo que uno va sintiendo. Hay un dicho en la pared de un bar que es de la comunidad LGTBIQ que dice, plus, ¿no? Más, que dice que otros sean lo normal. Claro, ¿no? Porque claro. cada quien es diferente, Claro. pero un poco la teoría nos llevó a marcar esto, ¿no? Sí, que sí. lo normal Claro. Es lo que está hegemónico. bien. Es lo que en está realidad. bien. Claro. Es lo hegemónico, en Para realidad, lo marcar, que ejerce claro. superioridad o que A mí se en impone sobre otro. en este campo me parece muy interesante lo que trajiste, por esta cuestión de la tolerancia y evitar el bullying, ¿no? Que es dramático. Yo más que tolerancia prefiero usar el respeto. O el respeto, Porque sí, tolerar tiene Ya su, también tiene, sí, ya sí, es tiene verdad. su cuestionamiento negativo. Es cierto que uno de los ejes, cuando hablamos de los ejes, también habla de tolerancia. Claro. Y nosotros como muchos docentes cambiamos Sí, la, sí. la palabra tolerancia por respeto. Sí, Porque sí. la tolerancia se hace, sí, yo tolero al judío, al negro. No. Claro, claro. El típico dicho, tengo un amigo gay. Tengo O un amigo Claro, gay. claro, que me decís que tengo un amigo Entonces, gay. pero bueno, eso no es respetar. se puede. Eso no es respeto, Claro. es Respetar tolerar. tiene que ver con- ¿Qué pensás, señora? Así te vas calentando el pico un rato, porque ahora te toca. Pero vos, ante en un las dos rato. expertas mucho no tengo para decir, tengo para aprender. Sí, Yo sí. lo que, igual esto de lo normado, lo que está como normal, para mí es una forma de decir, esto está bien y esto está mal. Claro. Entonces claro. les da permiso a la Sí, gente sí. a decir, bueno, esto no va. Mis Claro. hijos que iban al normal 1, yo les decía, vas al anormal 1. Bueno, pero en la escuela del Estado, yo me crié en la escuela del Estado y realmente creo que no nos planteábamos esas cosas directamente, pero tampoco había discriminación y el bullying exacerbado que existe en esta época, ¿no? Que es mucho más cruel. No sé, yo por lo menos Igual no me di para mí es cuenta. un reflejo de los adultos. Claro. Tenemos Claro. mucho en la formación adulta. Creo que los chicos están mucho más abiertos a tolerar todo este tipo de cambios o a asimilarlos que los adultos. O no se hablaba. Yo creo que O no se hablaba. en mi curso también había esa chica gordita que Claro. todos la discriminaban. Sí. Y- Bueno, a mí me pasó algo Yo me tremendo. acuerdo que me cargaban porque yo tengo mucho vello corporal, digamos, y me decían la mujer lobo, todas cosas horribles. Claro. Y yo crecí creyendo que, digamos, estaba fuera de la norma o que tenía algo sí. malo. Sí, sí, sí. Yendo a médico, endocrinólogo, esto, lo otro. Y después era simplemente, digamos, mi fisonomía, mi herencia, no sé, mis Sí. genes. A Pero mí también me pasó, pero con un compañero. Yo ahora soy gordita, yo me fui aceptando, trabajo mis temas. No era en ese momento gordita ni nada por el estilo, pero tenía un compañero judío. ¿Cómo me dolió el tratamiento de algunos compañeros míos? Que llegué a pararme y decir, si se me, digamos, como pude, no me acuerdo las palabras, pero yo dije que yo era judía y que si se metían con él nos iban a encontrar a los dos juntos. Bueno, A mí esa cuestión de la empatía me llevó a cosas extrañas, pero por lo menos te pudiste parar y decir, no lo podía A mí me creer. ha pasado, pero con la diferencia de los cuerpos. sí. Yo me crié en la costa atlántica, voy a contar una pava, pero hoy de adulta, que sigo teniendo mis amigos de la infancia, hay algo que yo no había observado, pero siempre me lo señalan. ¿Por qué siempre te sentaste con el mismo chico durante toda la primaria? Escuela de San Bernardo, Partido de la Costa. Sí. Y yo me acuerdo de una situación, pero después de esa situación siempre me senté con él. Yo sabía que yo entraba a la escuela y me sentaba con él. Y es que él tenía en una mano, es zurdo, y en una mano tenía 6 dedos. Entonces nadie se quería sentar con él. Y mira. también en el orden donde te sentabas, a él le molestaba por su Claro. por su dedo, la posición, Y por como ser escribía. zurdo. Exactamente. Entonces, yo una vez lo defendí de una cargada de otros compañeros y quedó como que siempre
era automático, nos veíamos, por ahí no lo hablábamos, no era consciente porque lo hacíamos, pero yo toda la primaria me senté con él. Y creo que el año pasado me dice, ¿sabes que me iba a operar el dedo, qué sé yo? Porque le duele de vez en cuando, tiene algunas... quedaron amigos además. Así somos amigos. Somos amigos. Ella papá de 2 nenas, se casó, todo, pero bueno. Y me dice, no, decidí al final no operármelo. Pero también tenía que ver con este cambio social sobre la mirada de su cuerpo, que era diferente. Hoy que ya es adulto, tenía el dinero para operarse y sacarse ese dedo, decidió no hacerlo porque lo aceptó como parte de su diversidad en cuanto a su cuerpo, ¿no? Claro. Y eso te deja marcado esos comentarios o eso. Y también, digo, ahora que hay, por ejemplo, depilación láser, o sea, yo lo digo como en este caso, yo he ido y me han dicho, no, bueno, porque no te lo reconoce el láser, y decir, bueno, la angustia que eso te genera y lograr asociarlo, obviamente, ya a esta altura de la vida no, pero cuando tenía 20, viste que se usaban las depilaciones láser con luz pulsada y esas cosas, y la angustia que me generaba que me digan que no se podía hacer, era como, bueno, ¿con qué está asociada esa angustia? Es es durísimo el bullying. Bueno, pero hay gente que se operó, por ejemplo, y teníamos el chico que era el Rengo. El Rengo tenía una pierna más larga que la otra y se la operó. ¿Y por qué se la operó? No, claro. Bueno, por ahí porque le dificultaba caminar, no claro, sé, necesariamente por no aceptar. No, ya sé, pero fue mucho antes igual, creo que fue apenas terminó el secundario, no a esta edad, ya tenemos 50 años todos, pero me refiero que el cambio cultural que hubo afectó a muchas. Yo creo que siempre hubo esta discriminación por la diversidad en las escuelas. Lo que pasa es que ahora hay, si bien hay un bullying mucho más fuerte o más intenso, pero también hay mucho, no hables de mi cuerpo, de los cuerpos los demás no se habla, y los nenes y las nenas los tienen muy instalados. Qué bueno. En muchas escuelas. No digo que nos falta trabajar un montón, pero hay un reconocimiento de que eso no hay por qué hablar de los cuerpos. Te dicen los pibitos chiquititos, voy a decir, bueno, perdón, ay, gorda, no me digas gorda. A veces uno dice, es gorda, es afectuoso. No me digas gorda, no se habla de los cuerpos. Bueno, sí, tenés razón. y está bueno. Y ahí te das cuenta como la ESI con consignas claras, sencillas, accesibles a todas las edades, llegó y permeó. Y que no es que el niño te va a salir gay porque se le hable de que existe, pero es el prejuicio que hay cuando llego a las escuelas y hablo de eso, o cuando llego a los grupos, muchas veces voy a centros culturales, sociedades de fomento, lugares, las personas adultas en general es lo primero que me dicen. No sé, la miro para ver si le pasa lo mismo, ¿no? Claro, pero que nos pasa, es como, bueno, venís a hablar de los chicos que son trans o que son gays. No, vengo a hablar de que todos somos diferentes. Bueno, y al principio del programa contaba que yo durante mucho tiempo, al principio, se me dio que la audiencia, que era una radio de aire, de una AM, estaba interesada la gente grande en el tema de la ESI, ¿no? Y sobre todo el problema de que se iban a transformar por decir la palabra gay o diversidad o lo que fuera. Era una lucha constante, pero no era violenta. Eso fue bueno. No era violenta. Y hoy las redes son violentas. Hoy eso quería. Muy violentas. Hoy es gravísimo. Este año habremos visto adolescencia. Que el bullying que se genera allí no es solo entre los compañeros de colegio, del curso, es generalizado en todo el colegio, lo que va provocando una situación de mucha gravedad, más allá de los lenguajes, más allá de la discriminación de los grupos de hombres que dicen que las mujeres... Pero no tenemos un buen ejemplo desde muy arriba. No, bueno, pero, digamos, hay que pasar de eso, porque la verdad, yo estoy de acuerdo con que hay que luchar y hay que preservar las cosas que vamos eligiendo en la vida, pero esto es circunstancial. Nosotros tenemos que seguir trabajando cada uno desde nuestro lugar y tratar de frenar la bajada de línea
lo más que se pueda con herramientas que creo que hay gente que está aprendiendo a usarlas. Sí. Como por ejemplo el recurso de amparo que se aplicó rápidamente en 24 horas. Que para mí es un derecho adquirido, para mí es una cosa que puedo no estar de acuerdo, digo, bueno, porque hay que darle un día, ¿entendés? Pero también está el día del periodista. Nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Pero nunca nos planteamos no trabajar. Pero está el día del bancario, está el día del metalúrgico, del comercio. Sabemos que ese día, ese rubro no trabaja, chicas. Claro. El día del comercio, el día del comercio, por ejemplo. O no trabaja o cobra doble. O cobra doble. También es. Claro. Trabajar y bueno, ahora vamos a ver cómo se expide la Corte, porque esto va directo. Y si la Corte, hay que respetar los poderes, porque tenemos que vivir en democracia, y si se expide la Corte es una cosa, y si se expide a favor, tendrá que obedecer el presidente. Tiene que haber una ley en este caso, por eso salió favorable, porque es una por ley, tiene el Día del Trabajador Estatal. Claro. Y tiene no lo puede sacar por un decreto. No lo por eso es que pudo ganarlo en la Corte, en el amparo. En el amparo. Sí, lo que yo veía, por ejemplo, con lo que nos pasa a los docentes, no con el Día del Trabajador, que hay a veces mucho temor por las denuncias. Algunas familias han ido con denuncias muy fuertes a los docentes porque hablan de ese. Tenemos una ventaja, que es que tenemos una ley. Entonces nos amparamos en la ley, pero es muy gravoso para cada docente que recibe, y eso hace que se retraiga. ¿Qué contenido tiene esa denuncia? No, pero por ejemplo te dicen, les enseña a masturbarse. ¿Qué no es que le enseña? Salió la pregunta en el aula, porque en la ESI también trabajamos con el emergente, con una situación que surge, pero también trabajamos con los distintos ejes, ¿no? Ahora, a veces sale esa pregunta, o me acuerdo en una situación de un nene preguntó, ¿y qué es el Kama Sutra? Bueno, la profesora explicó solamente que era un libro, y cómo lo trasladó ese nene o esa nena a la familia, y la familia ya lo tomó como que le había enseñado a las posiciones del Kama Sutra. Y hay situaciones muy locas, pero claro, quien recibe la denuncia después dice, yo no hablo más, que es lo que quieren en realidad. Lo que quieren es eso, que no se hable más, que no haya más talleres. Hago una asociación con lo que es el backlash profesional. A quienes trabajamos con abuso sexual en las infancias, lo que nos sucede es que llegan esas denuncias a los colegios profesionales diciendo como que nuestra evaluación no fue poco certera, bueno, denigrando aptitudes profesionales del profesional o la profesional que evaluó una situación de violencia sexual. Bueno, es muy parecido, ¿no? Es como deslegitimar la voz autorizada. La voz autorizada que tiene esa educación y tiene esa capacidad de poder transmitir esos contenidos con mentiras. ¿Son mentiras? Lili Matz, que es una especialista en ESI, ella dice que son denuncias inverosímiles. Cuando hay denuncias de abuso, el maestro de música, porque siempre es el de música o el de educación física, abusó de los niños. Yo trabajé muchos años en la Junta de Disciplina Docente, que es el organismo encargado de hacer los sumarios a los docentes cuando hay algunas inconductas. Estuve mucho tiempo y además me dediqué a investigar estas denuncias de abuso. Me acuerdo, hubo un año que hubo 68 o 69 denuncias por abuso sexual en las escuelas. Y de esas ninguna fue verdadera. Y la mayoría eran denuncias inverosímiles, porque parecía que la última fue una en Distrito 9 en Palermo, un jardín, donde denunciaban que la maestra les pedía fotos y les sacaba fotos, pero también estaba en convivencia el maestro de música que tocaba música mientras ella les sacaba fotos, y la directora que les entregaba tortas y ellos aceptaban hacerse la foto en jardín. Toda una cosa tan inverosímil. Asociación ilícita para hacer, claro, se juntaron, y estaba la auxiliar también de jardín. Entonces eran 5 personas que estuvieron juntas en una escuela complotadas para abuso sexual en la infancia. Bueno, Lili Matt la llama, porque a veces uno decía, bueno, denuncias falsas,
bueno, hay que probar si es falso en la justicia. Entonces, algunas son denuncias inverosímiles. Esta es una denuncia inverosímil. Obviamente salieron todos sobreseídos. Y de mi experiencia en la Junta de Disciplina de mucho tiempo es que las denuncias de nivel inicial y de nivel primario o especial, todas resultaron falsas. Hubo una sola que fue verdadera, pero que no fue en la escuela. Era un docente que tenía en su computadora personal imágenes pornográficas, pero no de los pibes. Pero no de los pibes. Explotación, digamos, sexual. Claro, pero no de los pibes de la escuela. A mí eso No, pero tenía imágenes de explotación sí. sexual de niños y niñas. Sí, sí, sí. O sea, cayó preso igual. Es un pero delito, digo, sí. fue la denuncia, digo, pero fue una denuncia que fue verdadera, pero no tenía que ver con la escuela, sino con su vida personal. Mirá, Digo, a mí me da miedo el tema de los niños que no pueden hablar o que están traumatizados. Hay gente, víctimas, que tardan años en poder hablar. A mí me da mucho miedo, porque no hay cosas que uno, digamos, no se imagina que pueden pasar. Sí. A partir de que fui creciendo, yo fui mamá muy joven, es como que, no sé, hoy, sabiendo todo lo que sé, si no estaría todo el día sentado en el colegio, ¿no? Pero en la escuela es imposible, porque hay mucha gente circulando, las escuelas tienen así ventanales. Sí. En inicial nunca están solos con el profe de educación física o de música, porque es obligatorio que esté la maestra de educación inicial al lado. Claro. Igual aclaremos algo ahí, te paro un cachito ahí, que hay mucha diferencia en esas cuestiones en cuanto a la educación pública y la privada. Puede ser. Hay muchísima diferencia porque cobran, tienen un montón de chicos en la privada y no tienen, por ahí tienen una sola docente y no tienen ayudantes. En cambio, los jardines, porque estoy hablando de la educación inicial, los estatales por lo menos tienen 2 ayudantes, tienen otro tipo de reglas y son más más ojos, es más difícil que ocurra este tipo de cuestiones. Sí. Porque las denuncias habitualmente están dadas en los privados, aunque sean económicos, y creo que uno de los motivos de la falta de control y también de prueba para el maestro, ¿no? Que a lo mejor no tiene nada que ver. Exacto. Y pasa. Pero yo he contado en otro programa, viví una situación especial con una de mis hijas, ¿sabes? Que cuando tenía 9 años, pero recurrí a la dirección de escuelas primarias, me armaron un equipo, porque yo iba todos los días, y enviaron durante casi 7 meses un grupo de psicólogas, psicopedagogas y no me acuerdo qué más, que trabajaron con el grupo. ¿Para qué? Para poder conocer el problema que tenía uno de los chicos, que la acosaba a la nena de chiquita. Se descubrió que el pibe veía pornografía, qué sé yo, y al final con el correr de los meses el pibe reconoció lo que hacía, pero hubo una negación desde la dirección, que era psicóloga. Eso es lo que peor. El maestro, que era un maestro varón, me decía: yo no me puedo acercar a los baños siquiera porque vienen y me pegan los padres. Yo decía: ¿cómo está este mundo, no? Sí, está difícil. Porque es una agresión todo, y los chicos terminaron, Cady aceptó, dije el nombre de mi hija, me va a asesinar. Me va a asesinar otra vez. Hubiera seguido. Otra vez. Bueno, el asunto es que llegó un momento en que pudo perdonarlo, porque estaba muy afectada, entender, porque se trabajó con todo el grupo que podía pasar cuando no estaba implementado el tema de... Pero la verdad que hay muchas denuncias y en muchas situaciones de inicial, investigando, porque la justicia después investiga, los relatos... suelen ser algunos implantados y la mayoría de las veces tienen que ver con el entorno familiar o de sus hogares, ¿no? Claro. Yo no digo que no pueda haber docentes. Sí, por supuesto. Por supuesto. Puede ser. Pero la verdad, mi experiencia en lo que fue la Junta de Disciplina con todas las denuncias que llegaron fueron esas. Y para mí es medio como hipócrita haber convivido
con toda una cultura, una civilización en la Iglesia Católica, donde tus padres te mandaban a la iglesia, al patio de la iglesia, a la comunión de la iglesia, a convivir con pedófilos. Sí. ¿Te entendés? Yo fui una rebelde sin causa desde chica, que me parecía un cuento chino, y era aceptado socialmente, porque no es que las familias no sabían lo que les estaba pasando a los hijos de pronto, ¿no? Y seguían en el silencio, en la complicidad. Bueno, te voy a pedir, Bauti, que nos está acompañando aquí en la operación, vamos a escuchar el podcast para que Ro nos empiece a hablar del tema. Dale. Me decían constantemente que tuve un bebé y yo no les creía porque no podía ser cierto. Yo no sabía que estaba embarazada. Si lo hubiera sabido, no hubiera sucedido esto. Le hubiera ayudado a ella y a mi nieta. A mí nadie me explicó lo que me pasó. Porque todo lo que ellos han presentado es una vida perfecta, una vida sin maltrato, sin violencia, sin nada. Y mi vida no era así. Hoy, en la Argentina, hay mujeres presas o con causas judiciales luego de sufrir complicaciones en sus partos que terminaron con la muerte de sus bebés o una sobrevida de solo unos instantes. Unos pocos lograron sobrevivir, pero fueron separados de sus madres. Hablamos de mujeres que pasaron de ser pacientes del sistema de salud a ser tratadas como criminales. Vino la policía y estuve en la cama esposada. En el juicio nunca me dieron la oportunidad de hablar, de señalar, y me condenaron a la condena más grande que pudo haber. Esto es Presas por Parir, una serie documental sonora que cuenta sus historias. Bueno, acabamos de escuchar el inicio, la difusión de un podcast que fue realizado por el grupo de periodistas feministas. Sí, un grupo federal. Un grupo federal. Y Ron nos va a contar de qué se trata, que se ha especializado en recorrer el país tratando de ayudar a quienes están en esta situación. Adelante. Sí, bueno, esto es justo antes de que saliera la ley por el derecho al aborto, que lográramos la ley ya con el caso famoso de Belén en Tucumán, que creo que también está en uno de los capítulos del podcast. Nuestra compañera Soledad de Tucumán nos trajo como esta duda, ¿no? Esta chica de Belén estaba por homicidio agravado por el vínculo, presa, y bueno, gracias al feminismo y al trabajo que se hizo, se logró revertir la pena de ella. Apareció otra chica después de Belén que falleció estando detenida y por una peritonitis, y ahí nos enteramos que bueno, ya son dos, habrá más, y las organizaciones que integran la campaña decidimos hacer una investigación. Lo hablamos en la campaña, en nuestra plenaria, y fue mandato de campaña ponerle un poco de energía a eso para ver si conseguíamos la ley, si teníamos que ocuparnos de liberar a algunas chicas que estuvieran en esta situación. Para nuestra sorpresa, había bastantes. El CELS, conjuntamente con la campaña, la USAM y otras organizaciones como la CORREPI, investigadoras de la UBA, hubo mucha colaboración para hacer este trabajo. Logramos sacar un informe con números concretos, ¿no? Que era muy alto el número. Era muy alto el número. En ese momento eran 1.532 casos de aborto y 30 y pico de emergencias obstétricas. Bueno, la cuestión es que había que ver. La relevamos desde el 2012 en adelante, desde el fallo FAL en adelante, ¿no? Y bueno, comentemos y aclaremos por las dudas de que no sepan. Se las acusaba de homicidio agravado por el vínculo, en casos inclusive de accidentes obstétricos. Sí, ¿no? Enfrentando la pena de perpetuo.
Homicidio agravado por el vínculo es perpetua o en grado de tentativa en algunos casos, o abandono de persona. Bueno, la cuestión concreta es que nosotras o los cuerpos, las mujeres o los cuerpos gestantes atraviesan por una etapa que es el puerperio, y durante esa etapa pueden sucedernos muchas cuestiones, de cambios fisiológicos hasta mentales. Es un estado que pasamos, por eso vamos al hospital por lo general. Hoy está el parto respetado, que lo podemos hacer en domicilio, pero por lo general se va a un hospital, se está por protocolo 48 horas observada por los distintos profesionales de la salud, justamente porque corremos riesgos nosotras y el bebé, ¿no? Entonces es para resguardo de que todo salga bien, hay ciertos protocolos. Cuando esto no ocurre dentro de ese esquema, que puede ser un aborto espontáneo, un parto domiciliario, ahí se le dice parto en avalancha, hay distintos nombres en distintas partes del mundo. Es una emergencia, algo que no salió como se esperaba y no siempre tiene un buen desenlace. A veces un feto nace muerto, a veces tiene unos segundos de vida, a veces estos partos se dan en soledad. Entonces esa es la cuestión. Cuando nosotros atravesamos un parto en soledad en domicilio, lo más probable es que perdamos el conocimiento, y en algunos casos han perdido el conocimiento, y cuando se despertaron no se había cortado el cordón umbilical o ya estaba sin vida el feto. Bueno, la cuestión es que el primer contacto por ahí es con profesionales de la salud, porque quien encuentra a la persona en ese estado va a llamar una ambulancia, claro, algo, y bueno, entra en el sistema de salud, y por lo general sin saber cuál era el contexto por el cual estuvo el aborto espontáneo o el parto en avalancha o lo que sea, o el parto domiciliario, los profesionales de la salud hacen una denuncia, ¿no? Como que, claro, sí, se encuentran por un lado la persona y por el otro lado el feto muerto o el recién neonato muerto. Entonces lo primero que hacen es denunciar a la persona, y ahí, bueno, hasta ha pasado que les ponen, como relata el podcast, en el mismo hospital, se despiertan, o sea, toman el estado de conciencia y están esposadas a la Pero de cualquier manera, a mí lo que más me aterroriza es el estado de vulnerabilidad, sí, porque no pasa en todos los sectores, ¿o sí? De la sociedad. Por lo general pasa a las mujeres más vulnerables, en condiciones sin herramientas intelectuales, económicas, por lo general. Tuvimos 2 casos, por lo menos de todos los que llevamos, que el de Misiones es una de las chicas que está ahí en el podcast. Ella era docente, una docente, la vida, ¿no? Una docente, exactamente. Ella es una docente, obviamente la condenaron, entonces después ya tener antecedentes penales, no vuelve a esa actividad. Docente de niños, maestra de escuela, digamos, ¿no? De primaria. Y el otro caso que tuvimos acá en la ciudad de Buenos Aires es una contadora pública. Entonces, no, a ver, depende de ojo, estaba dentro del grupo de vulnerables en el sentido que ella es extranjera. Mira. ¿Está? No es menor, no es menor el dato. Interseccionalmente, digamos, tenía esa vulnerabilidad. Claro, es de otra nacionalidad, entonces, bueno. Se están recibiendo, parece, en la facultad. Sí, se están recibiendo. Felicitaciones a los que estudian. Bueno, no es garantía. La cuestión es la credibilidad de la palabra de la mujer sobre lo que estaba pasando. Ese es el tema. Y mucha falta de información de parte de los profesionales también, porque ¿qué pasa? Muchos de
de estos casos no sabían que estaban embarazadas, por eso se nombra el librito dicen que tuve un bebé, porque por distintas cuestiones que también son consecuencia de lo que venimos hablando en el programa, que es de abuso en las infancias, cuando una mujer gestante, o una persona gestante, una mujer, está atravesando un embarazo, estas cuestiones que han pasado en su infancia pueden influir. Se actualizan. Entonces, ¿qué pasa? Existe lo que se llama una disociación del embarazo. No tienen síntomas de embarazo, tampoco tienen panza. O sea que llegan al parto sin saber. Que hay un programa. Sí, no sabía que estaba embarazada. No sabía que estaba embarazada en Estados Unidos. Sí, sí. Esto lo tendrían que ver. En realidad, en todos lados, que puede pasar y que no entiendo muy bien cómo funciona, pero tendrá que ver también con la negación. En realidad Sudamérica es la que está bajo esta sospecha mirada, y esta mirada con respecto al papel de la mujer, inclusive, porque la mujer tiene que ser naturalmente, biológicamente, aceptar el embarazo. Tiene que ser partera, saber cómo cortar un cordón umbilical, autoasistirse en un... Y estar contenta con los embarazos. Exactamente, sí. exactamente, tal cual. Hay algo también fundamental en eso, es que existe lo que se llama psicosis puerperal, que bueno, es un pues el puerperio, ¿no? A ver, la disociación del embarazo es también parte de la psicosis. Eso es lo que quería mencionar. Y aparte, independientemente, pongámosle que una persona que ha estado embarazada, ha esperado normalmente, digamos, un embarazo esperado, pero tuvo un desenlace domiciliario donde falleció en el canal de parto. Sí. Esa persona también es criminalizada. Que hay que comprender, y ahora con los avances, digamos, también de temas en cuestiones de salud mental, que estamos atrasadísimos y atrasadísimos. Sí. Existe la psicología perinatal. Hay que comprender que es un estado que también tiene que ver mucho con las hormonas, con lo que le pasa al cuerpo. Entonces a veces es inmanejable, no es que la mujer... Aparte la psicosis también tiene un desenlace en algo físico, que es la pérdida de sangre, de tanta pérdida de sangre que uno se tiene en un embarazo. Lo más lógico es que tenga un periodo de que no pueda entrar en razón. ¿Qué pasa? Que también hay que evaluar lo poco preparado. Las mujeres nos lanzamos así, ¿no? Pongo un caso extremo. Hace pocos días atrás se denunció en un país árabe que un hombre de 35 años se había casado con una nena de 9. Estaban las fotos, ¿lo vieron? Lo vi. Murió la chiquita. No sabías. Murió la chiquita. La falta, imagínense no hablar de esto y transcurrir, no hablo de tener 9 años, pero cualquier persona, aunque sea grandecita, si no tiene una formación, si no se hablan de estas cosas, por eso yo sostengo que la ESI hay que pelearla, hay que transmitirla desde cada uno, desde nuestros rincones. Podemos saber lo que nos pasa. Muchas veces esta disociación que vos planteás es también por la falta de información. Hay que ver cómo una persona... No, la disociación es inconsciente. No, es inconsciente. Es un mecanismo inconsciente que se da por fenómenos, por eso antes hablaba de las hormonas, que son no solo físicos, ¿sí? Pero que también son físicos. Sí. Entonces, a veces la pérdida de sangre, las hormonas de la situación de parto, de puerperio, nuestro sistema nervioso emite cantidades claro, que no está, al que la persona no está acostumbrado tanto de adrenalina como noradrenalina, como oxitocina, como hay muchas hormonas porque hacen como un shock. Por eso por ahí muchas mujeres, si bien sienten dolores de parto, luego se los olvidan. Sí. ¿No? Porque no podríamos tener más que uno. Ese shock hormonal está preparado para eso. Entonces, este momento de psicosis puerperal es inducido no solo por determinantes psíquicos de las personas, condiciones ambientales, cuestiones, sino por el mismo parto en sí. Por eso también
se aconseja que el parto, obviamente con las condiciones de parto respetado, sea en instituciones de salud, para que haya un equipo de salud. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de salud, todavía nos falta mucho. Claro. No está incorporado en los equipos que atienden a las puérperas salud mental. No. Entonces, No las no hay enfermeras, ni salud mental, ni las siquiera... enfermeras detectan los estados de la mujer en cuanto a su psiquis, pero son enfermeras. Si no tenés el equipo médico y después si ocurre algo sale el jefe del hospital a mentir descaradamente que fue atendida y que, a ver, y por ahí no, somos tratadas todavía como cualquier, digamos, el médico es el Dios y nosotras somos nada. Sí, el saberlo, soldadito que tenemos que hacer lo que dice el médico, así el Sí, médico no tenga razón. Hay que seguir concientizando, como hemos hablado en otros. Y tomar la responsabilidad de ver la violencia gineco-obstétrica. Que siga habiendo. Sí, pero bueno, estas chicas no se les considera lo que pasan. A nivel anímico, imagínate que primero se enteran en 2 segundos que estaban embarazadas. Claro. O sea que si vos te despertaste, dicen tuviste un bebé, no te preparaste, porque nosotros durante el embarazo vamos preparándonos para ese momento. Sí. Hay chicas que han dicho, no, esto es imposible, ese no es mi bebé. Claro. Directamente lo han negado y cuesta vincularse, porque el hecho de que crezca la panza y de los cambios físicos que tienen, es de a poco ir haciéndose la idea y se van vinculando y van estableciendo una relación con el gestante. En realidad, en estos casos no. Entonces es como todo muy abrupto. Es más, hemos tenido casos donde cuando han parido han llamado a la familia porque la persona se niega a vincularse con... No quiere decir que después no lo pueda hacer. Claro, claro, que lo supere. Exactamente, pero bueno, somos... sos una capa, Ro, en serio, te dedicas a una cosa que es extraordinaria. Sí, es un tema muy amplio, muy fuerte. Yo lo escuché el podcast, que me cuesta a mí volver a escuchar porque me emociona mucho volver a escuchar y lo que uno pudo haber puesto su granito de arena en que esas chicas puedan reconstruir su vida, que es muy difícil. Ya llevan una vida difícil y volver a reconstruirla es muy difícil. Vamos a ver una segunda historia de mujeres y volvemos. Para quien no lo sepa, en aquella época casarte significaba perder un montón de derechos. Hombre. De repente ya te tenían que dar permiso para viajar, para tener una cuenta bancaria. El marido se quedaba con tus derechos. Digo, pero hombre, bastante que te hayas quedado con mi corazón, pero que me quite los derechos. Que yo fui, ya lo he contado muchas veces, a la cárcel de Jaén a ver a unos presos políticos y no me dejó entrar el director de la cárcel. Tuve una pelotera con él porque usted me está lesionando mis derechos como abogada, tal cual. Y me voy al juzgado de guardia de Jaén, que vengo a denunciar al director de la cárcel. ¡Qué valiente! Nombre, Cristina Almeida. Profesión, abogada. ¡Qué lista! Edad, 22 años. ¡Qué joven! Y de estado civil, y se me había ocurrido a mí casarme unos meses antes y decir casada y pararse el juez y decir, ¿está ahí su marido? Es que usted no puede denunciar. Y digo, que yo no puedo denunciar, si yo puedo denunciar en nombre de todo el mundo. Dice, pero en el suyo tiene que denunciar su marido. Y cuando vi allí que me habían quitado mis derechos... Mira, me vine de Jaén, que 600 parecía un Maserati, y yo una Fittipaldi, y llegamos, le cogí de la nariz, me la llevé al notario para que me hiciera un poder para hacer lo que me diera la gana. Pues este año, que hace 50 años que se suprimió la ley de 2 de mayo del 75, y el día que se suprimió nos reunimos todas las que teníamos el librito amarillo del notario, hicimos una pira funeraria, nos pusimos ciega de champán, que se podía decir entonces, y quemamos todos los permisos del marido. ¡Hola, qué alegría! Bueno, muy simpática, pero es una narración que tiene un trasfondo enorme, enorme. Sí. Chicas,
vamos promediando ya el programa y vamos a tratar de cumplir con todas. Vamos con Mariela en la segunda parte de su columna. Bárbaro. De eso sí hablamos. A cargo de la licenciada Mariela Bercero, un espacio para reflexionar sobre educación sexual integral y feminismos. De eso sí hablamos. Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar un poquito de esa aplicación práctica de este eje transversal de la ESI de respeto de la diversidad y los desafíos con los que nos enfrentamos. ¿Cómo se trabaja el eje de la diversidad en la escuela? En principio, hay que aclarar que no se trata de una clase en especial, no es una vez al año, se trata de cómo pensamos el contenido, el lenguaje con el que comunicamos, las actividades con las que trabajamos ese contenido y los vínculos en el aula todos los días. Esto es lo más importante. Después podemos hablar de ejemplos concretos, por ejemplo, cuando elegimos un cuento para narrar en una clase de literatura, en una clase de prácticas del lenguaje. Elegimos cuentos que, por ejemplo, puedan incluir distintos tipos de familias, como hablamos antes. Un ejemplo de un cuento que a mí me encanta es Se pegaron los fideos. Ese cuento habla de un tipo de familia donde hay 2 papás y 2 hijes. Cuando usamos lenguaje inclusivo o simplemente no sexista para nombrar a todos y a cada uno de los integrantes del aula. Cuando adaptamos las actividades para estudiantes con determinadas discapacidades, ahí estamos usando el eje de la diversidad. ¿Por qué? Porque hablamos antes que la diversidad no es solo sexogenérica, sino también funcional y de aptitudes y capacidades. Cuando celebramos fechas, como por ejemplo, o trabajamos, ¿no? El Día de la Mujer, el Día del Orgullo, el Día de la Mujer Trabajadora, el Año Nuevo Andino, el Día de las Personas con determinada capacidad o discapacidad, por ejemplo el Día de las Personas Sordas. Cuando no obligamos a una niña a vestirse de determinada manera para un acto escolar, por ejemplo de paisana para la nena y de gaucho para el varón, por ejemplo la que vende empanadas o la pintura para simular la tez oscura. Cuando enseñamos que no hay un solo tipo de cuerpo válido ni una forma de amar. Trabajar este eje también implica una formación docente, la revisión de materiales y una mirada institucional comprometida con la inclusión. Por eso quería hoy hablar específicamente de la institución educativa y de sus actividades. Hoy por hoy vemos retrocesos en materia de derechos y discursos públicos que promueven la intolerancia, el odio, el señalamiento de la diferencia como una amenaza. En este contexto, la ESI es más urgente que nunca. No solo para proteger a los estudiantes, sino para construir ciudadanía, para resistir al miedo, al silenciamiento y al disciplinamiento. Pensé para cerrar unas pequeñas frases, como vengo haciendo en las últimas columnas, y la primera dice que la diversidad no es el problema a resolver, sino una realidad a abrazar. Cada uno de nosotros es en una combinación única de historias, orígenes, sentires y maneras de habitar este mundo. Cuando enseñamos con ESI, desde este eje, estamos diciendo, vos también tenés un lugar acá. Y eso no es menor, eso puede salvar vidas. Por eso me gustaría cerrar esta columna con esta frase que nos recuerda que convivir con la diferencia es siempre y sobre todo un acto de sabiduría. Y la frase es, tenemos derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza y tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Esto fue de eso sí hablamos. Muy bueno, Mariela. Ya vamos con música, vamos a relajar un poquito. Temas difíciles, Gracias, Bauti. Come to me wild and wild.
7 Café Urbano. Los mejores platos con opciones vegetarianas y light. Rivadavia 1182, entre Cerrito y Libertad. 4381-3873. Seguinos, @7 Café Urbano en Instagram y Facebook. 7 Café Urbano. Tu desayuno, tu almuerzo y tu break en la ciudad. ¿Viajas a Mar del Plata o a la costa? Tu mejor opción es Ruta Atlántica. Ahora también salidas desde zona norte. Compra tu pasaje online. Ingresa a www.rutaatlantica.com. Ruta Atlántica. Bueno, gente, hemos disfrutado esa historia de mujeres, como dije antes de escuchar música, un poquito de música también. Y estamos hablando acá en el corte sobre las últimas novedades de Alperovich. Y son cosas que a mí me impactan terriblemente, porque tiene que haber un agravante, una situación que marque la diferencia, porque ¿cuál es el mensaje de que un tipo esté un año, ponele, no sé cuánto estuvo, ponele, un año, que la peleó para no ser destituido, que le hicieron, digamos, el caldo de cultivo como para sostenerlo durante bastante tiempo, y que ahora termina en Puerto Madero? Es injusto. ¿Cómo es posible? Porque acá no es una cuestión política, esto es una cuestión de tener sentido común. Y tendríamos que nosotras, que somos las víctimas, y también algunos varones son víctimas, tener alguna posibilidad de lograr que se sancione de alguna manera lo que es el significado del agravante. Porque el femicidio, aunque negado por este gobierno, no lo pueden negar porque es una ley, pero el femicidio tiene un agravante que lo transforma, un homicidio lo transforma en femicidio si se cumplen determinados requisitos. ¿Y acá cómo es esto? Claro. Son pocos años y encima gozar de una domiciliaria es algo increíble. Increíble. O sea, además no creo que en todos los casos le apliquen domiciliaria. No. Porque bueno, acá hay una cuestión de poder también, ¿no? Sí, claro. Porque es que las penas para los abusos y las violaciones son chicas. Son muy cortas y encima es un tipo de delito que se reincide. Claro. Entonces no se toma, es más, esto de naturalizar el abuso tiene que ver también con las condenas. Se naturaliza que los varones son violadores y que es como, siempre fue un secreto. Tiene la pena como un robo simple, a ver si no se pudo aguantar. No es claro. Además de eso, solo 1 en 1.000.000 de abusadores sexuales llega a condena. Y a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque se estima que se denuncia 1 de cada 100 casos de abuso. De ese 1 de cada 100, solo el 10% obtiene sentencia firme. O sea que también 10 de 100 llegan a sentencia. Los demás, el 90% queda archivado en un cajón. Y de esas 10 sentencias, solo una es condena. Condena de cumplimiento efectivo, que va a la cárcel. Entonces termina siendo 1 en 1.000.000. Sí, pero acá la diferencia está en el abuso en la niñez, que recién... digamos, la víctima puede hablar muchos años después, cuando ya está prescripto el delito, porque lo que se hace es contar la cantidad de años de pena máxima. Por ejemplo, si tenemos 15 años de pena máxima, por decir un número, y vos lo contaste más de 15 años después... No, eso ya fue reemplazado, claro. Antes existía lo que era la ley Piazza, que era esa ley que estás describiendo. En 2015 creo que ya cambió y existe lo que se llama Ley de Respeto a los Tiempos de la Víctima, que lo que establece es que
no prescribe siempre y cuando no se haya podido contar, porque si no se ha la víctima denunciado, no pudo, claro, estaba silenciada o claro. por efectos del poder de la persona que... Claro, que pero ejerció las la estadísticas violencia. que vos estás dando, ¿de cuándo son? Porque estás hablando de 2015, a eso me refiero. Cuando los cambios fueron una estimación. últimamente, Sí, ¿no? pero como estas inclusive estadísticas son cambió del 90%, por ejemplo, y que solo 10% llega a sentencia firme, de 2022 y 2024. Bueno, inclusive. acá pasó algo durante la pandemia que se les dio por sacar a algunos presos, inclusive violadores, y hubo un caso muy famoso en el norte argentino, que era un abuelo. Y lo volvieron a la casa. Ah, sí, el de 65 años que volvió. Fue algo que yo estaba haciendo este programa en ese momento y fue algo que llamaban de todos lados para salvar a la criatura, porque era una nena encima. Igual quiero decir algo muy puntual, que tiene que ver con el feminismo. Gracias al trabajo del feminismo, a la profesional, la abogada Raquel Hermida, con el caso de Independiente, ella sentó un precedente donde, porque a ver, para un delito penal necesitabas varias pruebas. Ella sentó el precedente que con el relato de la víctima, obviamente pasado por psicólogos, por los profesionales de la salud mental que puedan decir que la denuncia era verdad, era suficiente, porque ¿qué pasa? Las violaciones por lo general no hay testigos, se hacen en soledad, entonces al no cumplir con los requisitos de los juzgamientos del delito penal nunca llegaban a puerto, por eso la gente no denunciaba. A partir de 2018, me acuerdo que fue en febrero de 2018, Raquel Hermida logró ese precedente, pudo haber muchas más denuncias y se pudo avanzar en lo que es la sentencia. Así que eso es importante y es un logro del feminismo. Y visibilizar algunas denuncias, como la de Telma Fardín, también hizo que se animaran muchas más mujeres. Pero ¿sabés lo que más me impresionó y me impresiona por razones personales? Es vivir esa cosa de la negación, de tener al público en un momento, la tenían en contra. Sí, bueno, sí. Bastante inclusive tiempo. Mujeres. Sí. Yo estuve viviendo una situación especial porque a una persona no le parece bien a la gente que traigo. ¿Qué puedo hacer? Las chicas solidarias han bloqueado, que me avisaron porque yo no sabía que se había ido comunicando. Entonces, y esto te lo cuento, que me fueron llamando qué divinas, las amo, ¿no? Trabajamos, aunque no nos veamos seguido, viste, como una solidaridad. Pero me pasaba que por defender la posición, creámosle, porque además a esa edad, uno hasta tan solo, hombres me han preguntado, y hombres de lugares importantes, que vos decís, este tipo está en contacto con la realidad. Me preguntaban si yo le creía. Yo decía, mira, tan solo el poder por ser una persona famosa y ella una adolescente, ya está. A mí me preocupa que hoy, por ejemplo, que está vacante la Defensoría de Niñas, Niñas y Adolescentes, el 80% de lo que mi hija está trabajando ahí, por eso tengo el dato, el 80% de lo que se están postulando son libertarios. Y una de las que tiene mayor posibilidad es una abogada que defiende el falso SAP. No me acuerdo el nombre, tengo ahí el celular. Es una de las mayores probables que chicas, asuman. estamos en una etapa de cambio, hay que ser realistas. Yo creo que he sobrevivido en este mundo. Hemos sobrevivido a muchas cosas. Claro, siendo realistas, es lo que nos toca. Y hay que tener herramientas en este momento para seguir avanzando y conservando las cosas que logramos. La concientización a través de los medios de comunicación, el tiempo que ustedes dedican acá, cada una de ustedes, cada una de las invitadas, la solidaridad, inclusive en el exterior. Esto es algo extraordinario, de verdad. Hablaba con una feminista, una chica feminista de Sicilia,
que me decía, ay, cómo las admiro, cómo admiro a Argentina, con toda... Y a nosotros que nos latigamos diciendo qué mal que está, que es terrible todo lo que nos viene pasando. Y ella decía, no, pero ustedes no se imaginan cómo las vemos afuera y todo lo que están haciendo. Y somos la una red luz de esperanza para lugares que están más atrasados que nosotros. Claro, ustedes la red de docentes por el derecho al aborto, que la verdad que hacen un montón. Y nosotros nos sentimos que no hacemos nada por momento. Por eso hoy empecé el programa diciendo esto. Como me tocó hacer internacionales estos días, revivir, ver el material de lo que me mandaban del Medio Oriente o de los países de África, la parte negra, no la árabe. ¿Cómo te puedo decir? Estamos a kilómetros de distancia, pero eso no quita más bien que uno se fije en lo que nos falta. ¿Entendés? O lo que no queremos perder. O no queremos perder. Ahora es eso, ¿no? Juntarnos, pero yo no diría solo defender lo que tenemos. Hay que seguir con proyectos que nos puedan garantizar. Nosotros decimos, hay que hacer docencia, tenemos que volver a hablar con la gente, sentarnos a explicar y volver a ser, en ese sentido, docente, ¿no? Explicar y volver a decir qué significa, por qué la ESI no, es que con tus hijos no. Volver y sentarse, porque si no nos hablamos entre nosotras mismas. Y tampoco sirve. Siempre cuento esto, el otro día lo hablábamos con Ro, que nos encontramos por ahí. En un viaje... Hay que hablar en distintos espacios, y que no son los más amigables que hablamos siempre. Eso es lo que le decía a ella, que tenemos que plantearnos y replantear de no seguir hablando a nosotras mismas. Claro, hay que salir para afuera. Vamos a intentar un programa especial, vamos a ver si tenemos suerte a nivel político. Estamos preparando con Ro esto, a ver si podemos plantear desde distintos ángulos, concientizar, ayudar. Ahora, en estos días, en forma personal, estoy tomando contacto con parte del gobierno de la ciudad por algunas cosas que me han escrito, que me están preocupando y que todavía no las quiero poner, pero antes de que me dé el ataque. Qué difícil, pero hay que hablarlo sin lugar a dudas, seguir con propuestas. Recuerden, yo empiezo ahora, falta todavía, recuerden el 38 encuentro plurinacional que se va a hacer en Corrientes, váyanse preparándose, que cuesta todo, que está difícil. Con abanico, porque va a ser un calor. Con abanico. 22 de noviembre. Mucha agüita, mucha agüita. Dios mío. Nosotros ya tenemos un micro que va. Sí, pero... y acá también. No se va. Van todas. Así que yo lo que les pido es eso, no bajen los brazos, traigan propuestas, cuenten y escuchen lo que pasa, porque se silencia mucho. A nivel nacional, ya el año pasado no se transmitió nada del encuentro plurinacional. Yo con una de las organizadoras de Jujuy, fue impresionante la marcha. Le dije, por favor, transmitilo aunque sea por YouTube. Yo no puedo garantizar otra vez, yo no podía viajar por la altura. Pero esa es una de las cosas. Inclusive estoy pensando cómo transmitir, quién queda acá en el estudio para transmitir desde el encuentro, porque no hay apoyo nacional en los medios, no hay. Así que, chicas, conclusiones, amiga Alicia, nueva amiga Alicia. Sí, la verdad que encantada de venir y poder transmitir un poco lo que hacemos. Mi conclusión no es muy diferente de lo que planteabas recién. Para mí hay que seguir apostando a que hay que dar talleres en las escuelas, que es lo que hacemos, con los pibes, con los docentes, en general preferimos trabajar mucho más con docentes, porque son los que están en el contacto cotidiano. A veces trabajamos con los pibes también, porque bueno, en las escuelas que venga alguien de afuera les parece la voz más autorizada, pero no siempre es así. Nosotros apostamos a que sea. Y también sentarnos, porque también lo hemos hecho en una plaza, convocar en una plaza, no sé, lo hicimos con la lectura de Cometierra. Nos sentamos a leer Cometierra, ese día famoso que se hizo en un teatro y que no había entradas y que eso, nos fuimos a un parque, pusimos cartelitos y nos pusimos, y se acercó la gente.
Claro. Y así hablamos con el que está en la plaza y ahí Y seguimos. también con los padres, Sí, con las familias es fundamental. De las familias, ¿viste? No Cuesta es que se solo- acercan, pero Claro. es fundamental. Yo creo que hay que despojarse de cualquier tipo de ideología, porque yo se lo contaba, como yo me presento como periodista dedicada a los feminismos, y yo no sé si soy feminista del todo, porque me voy construyendo, pero me han discriminado o me han identificado con un partido político, y eso no es así, No. porque cada uno de Sí, nosotros es blanco o negro. Claro. Y no tenemos que recaer en eso. No, para No, nada. incluso hay que poder escuchar en las escuelas a aquellos pibes que te dicen, no, yo me parece que está mal. Bueno, o sea, a ver qué explicamos. Claro. Que cuesta mucho, porque los otros pibes te dicen... Sí, como el tabula rasa, ¿no? Los pibes no saben nada. No. Entonces Ya. Cuesta ponerse en ese lugar Claro. de escuchar a ver qué tienen para decirnos. Para Sí, enseñar igual también. hoy me parece que las escuchaba a ustedes dos que hablaban de lo que es tolerancia y lo que es respeto. Yo creo que hoy es respeto la palabra, lo que está pasando en la calle. Es la gente está faltando el respeto a la persona que piensa diferente o que cree Totalmente. diferente. No saben, a veces yo cuento mucho lo que vivo en la calle, porque me mezclo con la calle y cuento las experiencias de vida. En un bar conozco un grupo de personas grandes y me empezaron a agredir de una forma que no me pasaba hacía años. Viniendo en el colectivo acá, que justo me tocó en un asiento que eran esos los 4 que se enfrentan, que se arriba adelante. Son todos vagos, los planeros. Uy, fue un terrible. Yo, no, pero la gente. No quieren trabajar. No, pero no es tan así. La gente no puede trabajar. No, pero. Bueno, me costó un montón. Y fue bastante agresivo. Eran 2 señoras, un señor y yo. Y bueno, adiós, señora, me dijeron. A mí se me paró una de las personas a gritarme al lado y yo leía el diario. Acá no llegaron a eso, pero era. Y además, porque lo vi en la televisión no miente. Digo, bueno, pero depende del canal que estás mirando. No, yo intenté ser didáctica, pero fue muy complejo. Hay de todo en este mundo, digo yo. Hay gente que es honesta, hay gente que necesita, otros que se aprovechan. No podemos meter a todos en la bolsa, y comparto mi interés con la gente que hace algo por los demás. Claro. Nos quedan 2 minutos. Mariela, la despedida tuya. Me gustaría que quede un poquito esto retomar esto que decía Roy y esto que trabajamos hoy, me parece que arduamente, tanto en la charla como en la columna, de que es importante que esas diferencias son nuestras características, que es importante el respeto y Claro. que hacer esto válido, hacer esto un valor de nuestra sociedad, deseable en nuestra sociedad, habla de nosotros mismos, más Así allá es. de las cosas que pasan, ¿no? Gracias, Mariela. Tú eres divina hoy. Todas. Alicia, vos. Gracias por invitar. No, mi Como querida, siempre. tenés otra tanda de esto, dentro de poco. Traelos. Gracias por invitarnos. Bueno, gente, gracias, Bauti, por acompañarnos. Gracias para vos, que no me acuerdo. Mateo. Gracias, Mateo, por estar acá también. Bueno, nos vemos, buen fin de semana, nos vemos la semana próxima, y que estemos bien y contentas porque hemos logrado mucho. Hasta luego. Nos vemos.